Algunas puertas deben permanecer siempre cerradas por razones de seguridad. Pero, ¿y si alguien abre esa puerta para dejarte entrar? Imagina colarte en el camarote 403 de la cubierta 13 de un crucero a medianoche, donde nadie tiene permitido entrar. ¿Podrías volver realmente de allí? Los susurros de los pasajeros perdidos en la oscuridad del 403, las marcas de uñas en las paredes y el hecho de que algunos nunca abandonaron el barco. Lo oirás y lo sentirás. Ahora ponte los auriculares y no olvides decirte a ti mismo: estoy listo para esta historia. El camarote 403 te está llamando. Mi nombre es Víctor. Cuando era niño, le tenía mucho miedo a las olas que rompían en la orilla. Pensaba que la arena, que se deslizaba bajo mis pies, me estaba arrastrando hacia el mar. Pero no sé si fue el destino o una prueba necesaria. Años más tarde, me encontraría a kilómetros de distancia de la tierra firme, en medio del agua, cara a cara con mis miedos. Nací y crecí en Barcelona. Mi madre se ahogó en el mar cuando yo tenía 3 años. Y aunque no recuerdo ese momento, dejó un vacío dentro de mí. Desde ese día, mi padre nunca volvió al mar ni nos llevó allí. Pasábamos las vacaciones familiares en lagos o en las faldas de las montañas. Por eso siempre me mantuve alejado del agua, especialmente del azul infinito. Con el paso del tiempo crecí. Terminé el instituto y estudiar en la universidad era un sueño. Empecé a trabajar muy joven, primero como camarera en una panadería, luego como lavaplatos en la cocina del mismo lugar. Me encantaba cocinar allí. Quizás era porque el calor del vapor me recordaba a la cocina de mi madre, porque una de las pocas cosas que recuerdo de mi infancia era ver la espalda de mi madre a través de la puerta de la cocina. Todos los días veía a mi madre trabajar sin descanso, una mujer inclinada sobre la cocina, removiendo en silencio la comida. Recuerdo su olor tan claramente que puedo verla. A los 20 años, la vida me llevó a Estambul. Empecé a trabajar como botones en un hotel. Trabajé duro y me ascendieron. Llamé la atención del chef. Entonces llegó ese día. Un huésped extranjero que se alojaba en el hotel mencionó que una gran compañía de cruceros buscaba un segundo chef para su ruta asiática. Viviría en el barco, todo estaría incluido y el sueldo era mejor que el que ganaba en casa. Al principio rechacé a Denis. Todo seguía igual, las mismas mañanas, las mismas tardes. Pero entonces pensé, llevaba años sin llegar a ninguna parte en esta ciudad. Un extraño instinto se apoderó de mí, escapar. Quizás esa era la forma de superar ese miedo. Llamé a mi padre y le conté la noticia. Se quedó en silencio durante un momento. Luego, simplemente dijo: no confíes en Denis. No había ira en su voz, pero sí dolor. Y en el momento en que escuché esas palabras, tomé mi decisión. Precisamente por eso tenía que irme, porque había heredado el miedo de mi padre y quería romper esa cadena. Presenté mi solicitud, pasaportes, visados, informes médicos, formación en seguridad, un programa de formación de 1 mes de duración, simulacros de emergencia. Todo sucedió muy rápido. Mi primer destino era el puerto de Singapur. Allí era donde embarcaría. Mi primer viaje, tan lejos, pero quizás por primera vez me sentí realmente cerca de mí misma. A la mañana siguiente salí de Estambul. Seguí mirando porque hay una diferencia entre huir y enfrentarse a ello. Evitar su mirada solo fortalecería a ese monstruo. Cuando vi el océano por primera vez desde la ventanilla del avión, temblé. Una vasta extensión azul se extendía como un monstruo, listo para devorar el planeta. Tan pronto como llegamos al puerto, un enorme casco de barco se alzó ante mí. El SS Celestia, enorme, silencioso y majestuoso. Era real, no como los barcos ficticios que había visto en los cuentos cuando era niño. Mientras lo miraba, me invadió una extraña sensación.
No sabía cómo describirla. Era como una delgada línea entre la emoción y el miedo. Sentía como si estuviera entrando en un mundo que me había sido ajeno durante años. Y sin embargo, estaba allí, en silencio, como si me hubiera estado esperando. Ya no hay vuelta atrás, me dije a mí mismo. Pero mientras decía esto, no sabía exactamente qué era esa enorme bestia que se alzaba ante mí. El SS Celestia era una metrópolis, un mundo, otra realidad. No era solo un barco. Y yo era el nuevo habitante de este planeta. El SS Celestia tenía 19 cubiertas. De hecho, solo 15 de ellas eran accesibles para los pasajeros. El resto eran zonas reservadas a la tripulación, o como la cubierta 13, nunca se abrían. Me sentía como si estuviera en otro planeta, no en el mar, en medio del océano, en medio de todo, pero completamente aislado. El casco tenía 340 metros de largo. Caminar de un extremo a otro llevaba más de 15 minutos. Había un centro de spa, restaurantes, un teatro, una pista de hielo e incluso un campo de minigolf. Control de pasaportes, controles de seguridad, mostradores de registro. Todo transcurría con fluidez, pero también con una rapidez sorprendente. El sistema funcionaba como un reloj y al entrar empecé a sentirme como un engranaje más en todo ese ruido. El SS Celestia era un barco de pasajeros que operaba en la región de Asia-Pacífico. Sus rutas cambiaban según la temporada. Mi primer viaje comenzaría en Singapur, haría escala en la costa malaya, luego se dirigiría a la isla de Palawan y finalmente terminaría en Taiwán. Duraría un total de 8 días, pero este era solo mi primer viaje. Al igual que los demás, trabajaría en el mar durante 3 meses y luego me tomaría un breve permiso para bajar a tierra. El barco transportaba a 8.000 pasajeros, a los que se sumaban aproximadamente 2.200 tripulantes. Cuando oí esa cifra por primera vez, me vino a la mente el mapa de una pequeña ciudad, pero en este caso se trataba de una masa flotante de metal en la que todos los que estaban dentro tenían un propósito, una rutina, un espacio y una jerarquía. Todos los que estaban en el barco tenían una tarjeta. Esta tarjeta se utilizaba para entrar en los comedores, abrir puertas y controlar el acceso a determinadas cubiertas. Así que el barco no solo era enorme, sino que también estaba vigilado, gestionado y controlado. Siempre había ojos que nos observaban, cámaras de seguridad, lectores de tarjetas, servidores centrales, pero veían a veces estos ojos cosas que no debían ver. En aquel momento no le di mucha importancia. Los camarotes de la tripulación solían ser dobles. Mi compañero de habitación, Ramón, era un hombre bajito y barrigudo que siempre estaba cantando. A primera vista parecía simpático. Compartíamos habitación, pero pasábamos la mayor parte del día en la zona de trabajo. El primer día del viaje lo dedicamos a las presentaciones y a la formación en seguridad. El barco acababa de zarpar y, cuando la última porción de tierra desapareció en el horizonte, subí a la cubierta superior y miré hacia abajo. El océano estaba allí, infinito, frío, silencioso y vasto. Una parte de mí quería huir, la otra quería quedarse. Esa sensación, todo comenzó para mí en ese momento, porque el agua que veía abajo no era solo agua, era como un espejo que me ponía delante, pero al que no me atrevía a mirar. Al principio, los pasillos del interior parecían un laberinto. Todo era estéril, brillante y un poco demasiado perfecto. Pero por muy brillante que fuera, siempre había oscuridad en algunos rincones, especialmente en las cubiertas inferiores, delante de los ascensores de servicio. Y sí, especialmente en las secciones de la cubierta 13 que no estaban marcadas en los planos. A medida que avanzaba el viaje, el barco se fue llenando. Los pasajeros compraban, caminaban de cubierta en cubierta, participaban en actividades, pero el personal normalmente estaba en las sombras. Durante el día, estaban a la vista.
pero por la noche solo estábamos nosotros, y entonces se podían oír claramente ciertos sonidos. Un miembro de la tripulación relató con asombro la tercera noche del viaje. La cubierta 13, una vez que se abría esa puerta, no se podía cerrar. No había cámaras para grabar a los que entraban, pero las sombras de los que salían se proyectaban en la pared. Todos se rieron, pero en ese mismo momento sentí un escalofrío, como si las paredes se cerraran sobre mí en lugar de las olas. Este barco parecía un paraíso vacacional, desde fuera y desde dentro, un universo diferente, y ahora yo vivía en ese universo. Me asignaron a una de las grandes cocinas del barco. Aquí entrarían en juego mi descripción del puesto, el personal con el que me encontraría y mis tareas diarias. Los registros decían ayudante de cocina, cocina 2A, cubierta 4. Pero en realidad, esta descripción no reflejaba con exactitud ni experiencia. Mi área de trabajo estaba situada en la parte inferior del barco, en la cubierta 4. Se trataba de un complejo de cocinas con pasillos estrechos y paredes de acero inoxidable, situado muy por debajo de las cubiertas de pasajeros. La cocina 2A era la sección encargada de preparar las comidas para aproximadamente 1.200 pasajeros, desde el desayuno hasta la cena. Trabajar allí era como estar en medio de una operación militar a gran escala. Todo el mundo competía contra el tiempo, moviéndose con precisión milimétrica y comunicándose entre sí casi sin hablar. Sin embargo, el silencio en la cocina era mucho más intenso y agotador que el caos del exterior. Todos los días, a las 5 de la mañana, la sirena del personal me despertaba. Cuando salía de mi camarote y bajaba las escaleras, primero entrábamos utilizando nuestras huellas dactilares digitales. Cada entrada quedaba registrada en el sistema. Llegar a tiempo era muy importante, pero guardar silencio lo era aún más. Cada mañana, como si predijera cómo se desarrollaría el resto del día, se oía ese golpe sordo. Primero bajaba a la cámara frigorífica y comprobaba la línea de producción de productos para el desayuno. Cuando entraba, me sabía de memoria el suave sonido del cierre de la puerta metálica. Había 7 personas en el equipo con el que trabajaba. Nuestro supervisor era japonés y se llamaba Hiro. Era como un soldado. Tenía reglas estrictas y nadie se atrevía a desafiarlo, pero sentía que tiene un interés especial en mí. Quizás era porque era cuidadoso y no hacía demasiadas preguntas. Quizás le gustaba que fuera reflexivo en lugar de alegre. Los demás miembros del equipo, Ramón, mi compañero de habitación, Elena la panadera rimana, Basuki el picador indonesio y los otros 2 ayudantes, todos ellos estaban muy dedicados a su trabajo, pero había una distancia entre ellos. En apariencia, todos eran amables y serviciales, pero nadie se abría realmente a los demás. Actuábamos como si conociéramos las historias de los demás, pero en realidad nadie confiaba en nadie. Al principio, esta situación me molestaba, pero luego me di cuenta de que trabajar en este barco era una especie de reclusión. Estar solo en medio del mar era un nuevo tipo de soledad. Si las cosas salían mal aquí, la ayuda podría tardar horas en llegar, o tal vez nunca. Nuestras rutinas estaban claramente definidas. 6. Preparación del desayuno. 8. Servicio de desayuno. 10. Limpieza y preparación del almuerzo. 12. Servicio de almuerzo. 15. Segundo cambio de turno. 17. Preparación de la cena. 19. Servicio de cena. 21. Limpieza nocturna. 23. Comprobación de la cámara frigorífica. 1. Fin de la jornada. Este horario se llevaba a cabo con disciplina militar, pero lo que realmente me agotaba no era el ritmo, sino el flujo entumecido que sentía dentro de mí. El tiempo pasaba, pero mis sentimientos no avanzaban.
Era como si todos nos estuviéramos volviendo tan fríos y silenciosos como las paredes metálicas de esa cocina. Las conversaciones eran siempre superficiales. ¿Se ha acabado la sal? ¿Está la mantequilla en la nevera? ¿Está limpia la tabla de cortar? Pero nadie preguntaba nunca, ¿cómo estás? Quizás por eso algo me agobiaba por la noche. No sabía cómo llamarlo, pero me asfixiaba. Una mirada, un silencio, una huida. Al caminar por los pasillos, había ciertas secciones por las que había que pasar, sin mirar atrás, y todo el mundo lo sabía. Cada palabra que se pronunciaba en ese barco parecía quedar grabada en algún sitio. Las cosas se volvían especialmente extrañas durante los turnos de noche, alrededor de la 1 a.m., cuando bajaba solo a revisar la cámara frigorífica. A veces oía un leve golpeteo que resonaba en las paredes. A veces pensaba que el parpadeo de las luces del techo era un fallo técnico, pero era como si esas luces indicaran la presencia de alguien. Cuando le pregunté a Hiro sobre estas inquietudes, me respondió: no necesitas saber más, solo trabaja. Ese día comprendí. No saber ciertas cosas significaba sobrevivir en este barco, pero la curiosidad es el don más maldito que se le ha dado al ser humano. Comencé a preguntarme qué se escondía en esas zonas oscuras, pero sabía una cosa: el barco lo sentía todo. Algunas noches parecía que respiraba a nuestro lado. Cada día era más consciente de la oscuridad que se escondía tras esos luminosos pasillos. El acceso a todas las zonas se realizaba mediante tarjetas magnéticas, y solo el personal técnico y los cocineros del turno de noche podían entrar. Los almacenes, las salas de mantenimiento, los conductos de tuberías y algunos pasillos del personal, especialmente las rutas de servicio que bajaban desde la cubierta 4, estaban extrañamente vacíos. Una noche, entré accidentalmente en una de estas zonas, y mientras devolvía mi bandeja, me fijé en una puerta lateral oscura al pasar por la zona trasera de la cocina. Pintura descascarillada en las paredes, cables eléctricos colgando, baldosas medio rotas en el suelo. Parecía como si esa zona no se hubiera limpiado en años. Sin embargo, todas las partes del barco se limpiaban y desinfectaban a diario. Aquello no se parecía al interior del barco que yo había imaginado. Di otro paso. Justo cuando estaba a punto de entrar, alguien me agarró del brazo. Me di la vuelta. «Aléjate, esto no es una zona de mantenimiento», dijo Ramón. Hasta entonces, su voz siempre me había parecido una canción, pero esta vez su voz era áspera y su mirada seria. No dije nada, solo negué con la cabeza y me alejé, pero entonces oí un susurro detrás de mí. «Intenta ignorar algunos lugares, Víctor. Olvida lo que ves». A partir de ese momento, esa puerta comenzó a crecer en mi mente. Cada vez que pasaba por delante, sentía un extraño temor. Era como si alguien dentro me estuviera observando, pero no entraba luz y la cámara de seguridad no podía ver esa zona. El letrero de advertencia en la puerta decía: «Prohibido el paso excepto al personal». Sin embargo, algunas de las últimas letras del letrero estaban desgastadas y la zona parecía olvidada. Todos los que trabajaban cerca de esa zona por la noche intentaban mantenerse alejados de ella de alguna manera, pero no lo decían abiertamente. Simplemente cambiaban sus rutas, bajaban la voz y aceleraban el paso. Y ese silencio no era un silencio normal. Todos los barcos tienen sonidos familiares: el zumbido del motor, el sonido del agua golpeando el casco, el zumbido de los ventiladores de la cocina. Pero en esa zona era como si el tiempo se hubiera detenido. Había algo aún más extraño. Esa sección no aparecía en los mapas de emergencia del barco. Todos los planos de cubierta tenían detalles: cabinas, escaleras, manguera contra incendios, cuadro eléctrico. Pero en ese rincón solo había un rectángulo vacío. Quería dar un paso más y mirar los planos detallados.
de la sala de planificación, pero mi autorización personal era insuficiente. Examiné lo que estaba autorizado a ver y decía área de servicio técnico. Pero ¿por qué era tan antigua, tan fría y tan silenciosa esta área técnica? Una noche, durante el turno de noche, las luces del final del pasillo fallaron, pero yo conocía el camino. Giré la esquina y empecé a caminar, pero mis pasos no resonaban en las paredes. Era como si el suelo absorbiera mis pasos. Y entonces sentí algo, como si alguien pasara detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí, solo un leve tintineo procedente de una esquina lejana. Era un tornillo que se caía o un clavo tocando el metal. No sabía decirlo. Caminé hacia la luz, pero la luz de neón que tenía delante empezó a parpadear. Durante unos segundos me encontré en una luz tenue. Tuve que entrecerrar los ojos. En ese momento vi un movimiento en la pared, una sombra, pero la sombra no se movía. Estaba suspendida en el aire. Caí al suelo. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero había una sensación extraña dentro de mí. Más que miedo, era como un recuerdo, la sombra de algo del pasado. En ese momento oí una voz, muy baja, casi un susurro, pero claramente audible. El pasillo quedó en silencio. De repente, volvió la electricidad y las luces volvieron a la normalidad. Me di la vuelta. Esa voz resonaba en mis oídos una y otra vez. Lo más interesante era que no reconocía la voz. Era como si recordara a alguien diciéndome lo mismo antes. Y por primera vez, la sensación de estar siendo observado me inquietó de verdad. Pero el verdadero caos, el verdadero punto de ruptura, fue aquella primera noche. Lo que experimenté aquella noche no fue una coincidencia ni simple fatiga, porque algunos sonidos no solo se oyen con los oídos, sino también con el alma. Era la tercera noche del viaje y no había mucho movimiento. La mayoría de los pasajeros habían regresado a sus camarotes y solo unos pocos permanecían en cubierta. El aire estaba en calma. Al mirar desde el barco, incluso el océano parecía casi inmóvil. No había olas ni movimiento. Era como una superficie de cristal. En momentos así, normalmente se siente una sensación de relajación. Estar solo a veces se siente como libertad. Salí un poco tarde, después de que cerrara la cocina. Eran alrededor de las 12:50 am. Ramón estaba libre esa noche, así que estaba solo en mi habitación. Mi camarote estaba en la cuarta cubierta, en uno de los pasillos traseros. A pocos metros estaba la sala de limpieza, junto al ascensor de servicio. Incluso durante el día, estos pasillos estaban mal iluminados, y cada giro, cada paso, cada noche, estaba lleno de silencio. Lo primero que hice al entrar en mi camarote fue quitarme los zapatos. Me dolían los pies. Fui al lavabo y me lavé la cara. El agua fría me sentó bien, pero cuando me miré en el espejo, noté algo. Mis ojos no eran los de siempre. Había una expresión que no era mía. Era como si alguien me estuviera mirando y yo reflejara esa mirada. Apagué la luz, me metí en la cama y empecé a mirar al techo, acompañado por el crujir de la litera metálica. Mi mente se resistía. Entonces, justo cuando mis ojos empezaban a cerrarse, el impacto, oí unos golpes. No eran como pasos, era como si un puño metálico estuviera golpeando un pequeño tubo. Al principio, pensé que alguien estaba caminando arriba. Me agaché y miré debajo de la cama. Estaba vacía. Entonces sentí una corriente de aire que venía del pasillo. Un ligero escalofrío se colaba por debajo de la puerta del ascensor. La puerta debería haber estado cerrada, pero no era un escalofrío normal. Hacía un frío glacial. No lo sentía en la piel, sino dentro de mí.
Cada respiración era como si me clavaran trozos de hielo en los pulmones. Me levanté, abrí la puerta, salí al pasillo y las paredes, las luces parpadeaban. Las paredes eran más pálidas que la crema. Era como si la luz tuviera miedo. Arrastré los pies. A medida que me acercaba al final del pasillo, la presión dentro de mí aumentaba. Me detuve un momento y cerré los ojos. «Estás imaginando cosas, Víctor», murmuré. «Es solo cansancio». Pero cuando abrí los ojos, una sombra se deslizó a mi lado. No era un cuerpo, sino una mancha borrosa del tamaño de un humano. Apareció por un momento y luego desapareció. No fue rápido. Justo en la esquina del área de servicio, definitivamente vi algo. Fue deliberado, lento, queriendo ser notado. Tenía la boca seca. Me di la vuelta. No corrí, pero caminé rápidamente hacia mi habitación y cerré la puerta. Me recosté y respiré hondo. Normalmente, el calor se refleja en las superficies metálicas, pero ese pomo parecía recién sacado de la nevera. El pomo estaba helado. Mi alma estaba fría, no mi cuerpo. Sentía como si me hubieran dejado una ventana abierta por dentro. Me metí en la cama y me cubrí hasta las rodillas con la manta, pero no conseguía entrar en calor. No pegué ojo en toda la noche. El sonido ocasional de golpes volvió, pero ahora su ritmo había cambiado y parecía como si estuviera enviando un mensaje, y yo tenía demasiado miedo para intentar entender ese mensaje. La sirena de la mañana me despertó. La rutina comenzó, pero yo había cambiado. Ahora estaba convencido de que no estábamos realmente solos en este barco. Algunos asocian el mar con la paz, otros con el infinito, la libertad y el deseo de zarpar hacia tierras lejanas. Nosotros no éramos diferentes. Creía que Celestia me envolvería en su vasto cuerpo, que el océano se tragaría mi pasado y todo lo que había acumulado en mi interior. Pero ahora entiendo que el agua devuelve algunas cosas en el momento más inesperado. Quizás la primera historia que me contó el barco fue el sonido que oí y la sombra que vi aquella noche. Y mientras me negara a entenderlo, seguiría contando su historia de diferentes maneras. Cuando me desperté esa mañana, todo parecía igual. Los pasillos estaban impecables, las luces fijas, los cubiertos brillantes. Pero para mí, todo había cambiado, porque la confianza secreta que sentía en el mar se había hecho añicos. Cada vez que miraba hacia abajo, desde arriba, me daba cuenta de lo profundo, lo silencioso y lo vasto que era el agua. Empecé a fijarme en detalles que nunca antes había notado. Incluso el más mínimo balanceo del barco me afectaba. Una noche salí a cubierta. La multitud se había dispersado, el viento se había calmado y el mar era como un espejo. Puse la mano en la barandilla. Cuando mis dedos tocaron el frío metal, por un momento imaginé a alguien saltando. En ese momento me di cuenta de que incluso mirar el mar me inquietaba. Por mucho que intentara concentrarme en mi trabajo, mis pensamientos volvían una y otra vez a aquella noche. Los sonidos, las sombras, el frío. Y entonces pensé, ¿y si aquella sombra no estaba sola? ¿Y si esto era solo el principio? Si decías algo, te tachaban de loco o te echaban del barco con el pretexto de un traslado. Dejé de hablar mucho durante las pausas para comer. Los demás trabajadores empezaron a darse cuenta. Ese día, durante el almuerzo, Ramón me dijo: «Estás pensando demasiado. El océano no es tu enemigo, pero si lo miras demasiado, él te devolverá la mirada». No dije nada, pero el pensamiento que me vino a la mente era bastante claro. Anoche vi esa mirada, Ramón, y no quiero volver a mirar esos ojos. Cada sonido, cada destello de luz, cada sombra, me parecían mensajes. El barco intentaba decirme algo, quizás no a todo el mundo, pero sí a mí, porque yo lo oía, lo veía, y lo más importante,
ya no podía escapar. Ahora, incluso entre la multitud, sentía esas miradas. Era como si un par de ojos invisibles me observaran constantemente desde unos metros detrás. Cada vez que estaba solo, especialmente por la noche, la ansiedad que se apoderaba de mí se intensificaba aún más. Esta sensación de estar siendo observado destruyó por completo mi confianza en el mar. Lo que antes veía como una masa de agua grande pero hermosa, de repente me parecía una tumba silenciosa. Esa oscuridad sin fondo bajo nosotros, cuyas profundidades desconocíamos, podía esconder no solo a los perdidos, sino también a los que esperaban. En ese momento, me pregunté si este barco era simplemente un conjunto de equipos y metal, o había algo más. Tenía una estructura con un propósito. ¿Tenía su propia memoria? A veces, cuando un edificio permanece en pie durante mucho tiempo, ¿no acumula recuerdos? Como los seres humanos. Y esa mañana, me desperté en un silencio que nunca antes había experimentado. El pasillo estaba vacío, las luces estaban encendidas, pero el aire era frío. Ramón se había ido. Me levanté y bajé a la cocina. Hiro solía estar allí a las 5:30, pero eran más de las 6 y aún no había llegado. Entonces se hizo un anuncio. No reconocí la voz. Atención, a las 3:15 am, se detectó un movimiento inesperado en el ascensor de servicio que conduce a la cubierta 13. Se envió un equipo de seguridad. El acceso a esta zona ha sido restringido temporalmente para el personal. Me detuve en ese momento. La cubierta 13, el ascensor de servicio, a las 3:15 am. Ramón había ido al baño. Había dicho que iba a buscar agua a la habitación cerca del ascensor. Recordé que esa fue la última vez que se levantó a esa hora. Cada mañana en el barco se repetía la misma rutina. Sonaba la sirena. Todos salían de sus camarotes y bajaban las escaleras. Pero esa mañana todo estaba en silencio. Había un silencio extraño. Incluso la habitación olía diferente. Había un ligero olor metálico en el aire. Era como un olor que provenía de una tubería oxidada, que me quemaba la nariz. Cuando me desperté, Ramón seguía sin aparecer. No estaba en su habitación y su cama estaba desordenada. Era como si alguien se hubiera levantado apresuradamente esa mañana y no hubiera vuelto a dormir. Eran las 6:10 am. Normalmente, a esa hora, ya habría comenzado el desayuno. Hiro no estaba allí. El horno no funcionaba. Las estufas estaban frías. Elena tenía la cabeza apoyada en la encimera de la cocina, esperando pacientemente. Cuando entré, levantó la vista. Estaba pálida. ¿Te has enterado?, me preguntó. No, respondí. ¿Qué ha pasado? Y entonces dijo esta frase. A las 3:30 de la madrugada, el ascensor se puso en marcha y subió a la cubierta 13. No había nadie dentro, pero era como si alguien hubiera pasado una tarjeta desde dentro. Inmediatamente pensé en Ramón. Elena me miró a los ojos y negó lentamente con la cabeza. No es solo él, dijo. Hay otra persona desaparecida, un hombre del personal técnico. No sabía su nombre, pero trabajaba en el turno de noche. Su habitación también estaba vacía. Los rumores ya se estaban extendiendo entre la tripulación, pero no se hizo ningún anuncio oficial por el intercomunicador. El número de tripulantes que creían que algo estaba pasando en el barco aumentaba por minutos, pero nadie se atrevía a hablar. El desayuno se retrasó 1 hora. Hiro finalmente llegó a la cocina, pero tenía el rostro desaliñado. Su voz era más grave de lo habitual. Solo dijo 3 palabras. Las rutinas continuarán. Dio una orden como si quisiera grabarla a fuego en la memoria de todos. Ese día, más cubiertos cayeron al suelo. La comida empezó a quemarse. Las precauciones empezaron a fallar, porque el fuego no estaba en nuestras manos, sino en nuestras mentes.
Todos parecían saber algo, pero todos intentaban olvidar lo mismo. Cuando me enteré de lo del ascensor, lo primero que me vino a la mente fue el crujido de unos días antes. El frío que sentí en el pasillo aquella noche, el aire helado que se colaba por debajo de la puerta del ascensor. Quizá esto solo fuera el principio. Quizá el barco nos estaba diciendo amablemente lo que estaba pasando a su manera. Durante la pausa para el almuerzo, se había reunido más gente de lo habitual en la cafetería del personal. Todos estaban sentados en silencio, pero sus ojos lo decían todo. El miedo ya no estaba detrás de puertas cerradas, estaba en sus rostros. Nadie preguntaba abiertamente por qué funcionaba el ascensor, pero esa pregunta resonaba en la mente de todos. Manon Ernesto, una anciana encargada de la limpieza, se acercó a mí con delicadeza en ese momento. No era una persona muy habladora, pero ese día se sentó a mi lado y me dijo en voz baja: hace 2 años hubo una persona que subió a la cubierta 13. Nunca volvió a bajar. Los registros dicen que se ahogó, pero no se cayó al agua. Me miró directamente y dijo: Víctor, algunas puertas de este barco no se abren solo cuando las abres, se abren cuando piensas en ellas. Esta frase me conmocionó profundamente, porque en qué había estado pensando durante los últimos días, especialmente en la cubierta 13. Había pensado en ese ascensor durante las horas en que Ramón estuvo desaparecido. Pero, ¿y si solo pensar en ello hubiera desencadenado algo? Esa noche, después del trabajo, se celebró una reunión de personal. Este tipo de incidentes eran poco frecuentes, así que todos se reunieron en la pequeña sala de teatro. El capitán dio un discurso frío, distante y bastante superficial. Por razones de seguridad, se ha restringido temporalmente el acceso a ciertas cubiertas. Todos los miembros de la tripulación deben cumplir estrictamente con sus rutinas. El asunto está siendo investigado. Por favor, no difundan especulaciones. Ha habido un fallo técnico a bordo, pero la última frase, no difundáis especulaciones, ¿qué intentan silenciar? La respuesta era obvia, solo lo que ya estaba ahí. Hiro se acercó a mí después de la reunión. Tenía los ojos enrojecidos. Me puso la mano en el hombro, pero habló sin mirarme. Ramón se ha ido, pero sigo sintiendo que su voz resuena. Ten cuidado, Víctor. Hay voces que solo tú puedes oír. Habían pasado unos días desde el incidente. Ramón seguía desaparecido. No se había hecho ninguna declaración oficial, pero el silencio entre el personal ya no era el silencio habitual. Era el silencio del horror reprimido, y cuanto más se reprimía, más profundo se hacía, emergiendo en susurros. Aparte del tintineo de los tenedores y las cucharas, la cafetería estaba en silencio. Nadie hablaba mucho fuera de las horas de comida. Todos habían oído algo, pero nadie quería ser el primero en compartirlo. Aún así, esos susurros llegaron hasta mí de alguna manera. Primero, de Elena. Una noche, mientras limpiaba el horno después del cierre, de repente retiró la mano, como si se hubiera quemado. Ocurre a la misma hora todas las noches, dijo. Cuando se acercan las 3, siempre hay una sensación aquí, como si alguien viniera, pero no puedo verlo. Deepak, el trabajador indio de la lavandería de abajo, me llevó aparte un día. Víctor, la cubierta 13, algunas de las cabinas aún no se pueden reservar, pero nadie dice por qué. Lo sé, respondí. El ascensor funcionaba allí, el día que desapareció Ramón. Deepak asintió con la cabeza. Yo no lo vi, pero el camarote 403 es diferente. Hace unos meses, una mujer del equipo de limpieza entró y luego renunció. Aunque solo fuera un rumor, esa información me dolió como una puñalada. Otro día, cuando me encontré con un técnico superior en el baño, me dijo algo muy breve. La cubierta 13 estaba dibujada en los diseños, pero no especificada en los planos reales, porque las cabinas podrían seguir ocupadas. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera tuve oportunidad de preguntar. Si abres la puerta de la cubierta, lo que encuentres dentro depende de ti.
Pero recuerda, el barco no olvida su pasado. Esta frase no dejaba de rondarme la cabeza. El barco no olvida su pasado. ¿Qué significaba eso? Entonces me di cuenta de que no había cubierta 13 en las pantallas del barco. No había un 13 en los botones del ascensor, en los planos de las cubiertas. La 14 venía inmediatamente después de la 12. Sin embargo, había un registro de limpieza de la cubierta 13 en las listas del personal técnico. En otras palabras, el sistema la reconocía, pero no la mostraba. La desaparición de Ramón a las 3 de la madrugada no podía ser una coincidencia. ¿Por qué estaba encendida la luz del ascensor esa noche? Si nadie la había pulsado, ¿cómo se había encendido? Y lo que es más importante, ¿por qué no había regresado? La cama de Ramón seguía intacta. No había ninguna foto suya en la habitación. Sus pertenencias no estaban empaquetadas. Era como si alguien siguiera esperando su regreso. O tal vez no había tocado nada para no ser recordado de nuevo. Ya no podía soportar más ese vacío. Una noche después de cenar, encontré un antiguo plano de la ruta y me fijé en un dibujo en la cubierta 13. Allí vi una habitación más grande que las demás. Estaba etiquetada como cabina 403. No estaba escrita a lápiz, sino impresa. No era la última versión del sistema, sino uno de los primeros dibujos. Fue entonces cuando tomé una decisión. Escuchar no era suficiente. Tenía que buscar a Ramón y a mí mismo. Quizás aún quedaba algún rastro, alguna pista. Lo que me habían contado no me satisfacía, porque algunas cosas había que vivirlas en primera persona, no solo oírlas. Y estaba decidido a abrir esa puerta. Algunas personas tienen miedo de hacer preguntas, porque saben que las respuestas cambiarán sus vidas. Durante mucho tiempo, yo fui una de esas personas. Pero no hacer preguntas era más peligroso para mí, porque si veía lo que estaba pasando a mi alrededor y seguía callada, el barco me arrastraría lentamente y un día desaparecería como una entidad desaparecida que nadie notaría. Desaparecería. Por eso estaba decidido a investigar. Sabía todo sobre la cubierta 13. ¿Por qué funcionó el ascensor esa noche? Ramón realmente estuvo allí esa noche. ¿Por qué estaba cerrada la cabina 403? Las respuestas estaban allí. Solo tenía que juntarlas. La primera pista vino de material publicado por el equipo técnico. Había una red interna en el barco a la que solo podía acceder el personal técnico, que contenía información sobre fallos del sistema, programas de mantenimiento y registros de emergencias. Estaba cerrada al acceso rutinario del personal. Me colé en secreto y empecé a usar el ordenador. El ordenador estaba encendido, pero protegido con contraseña. Esperaba ver una lista de códigos de dispositivos y fechas de mantenimiento, pero tras varios intentos, llegué al menú. Cuando escribí cubierta 13 en el campo de búsqueda, no apareció nada. Pero cuando escribí 403, apareció un antiguo archivo titulado Área inaccesible, puerta de la cabina, encontrada cerrada desde dentro. Hice clic en él y se abrió una nota que decía: la cabina 403 fue activada por sensores de movimiento durante el turno de noche. No había ningún registro de tarjeta en el interior. Cuando se abrió la puerta, no se encontró a nadie dentro. La temperatura de la habitación era 4 grados inferior a la normal. La cabina se volvió a sellar a petición de la tripulación, y debajo había una advertencia en rojo: estos datos solo pueden ser vistos por los supervisores de mantenimiento. Está prohibido informar de incidentes. Me sudaban las manos. Esto demostraba que ya no era solo una leyenda, que el barco vigilaba activamente la cabina 403. Podía tener en secreto. Apagué el ordenador, intenté controlar mi respiración y salí del pasillo, pero la pesadez que sentía en mi interior no desaparecía. A partir de ese momento,
No pude negar lo que sabía. No solo lo sentía, lo estaba documentando. Ese día, intenté ver el último video de Ramón. La tripulación no podía acceder al sistema de cámaras del barco, pero había un guardia de seguridad filipino llamado Leo. Habíamos charlado unas cuantas veces. Escuchaba música con auriculares en su tiempo libre y parecía indiferente desde fuera, pero yo sabía que era observador. Durante una hora tranquila del turno de noche, fui a visitarlo. Miré a través de la barrera de cristal de la estación de seguridad donde estaba sentado, y nuestros ojos se encontraron. ¿Necesitas algo?, me preguntó. Di un paso adelante. Me detuve un momento y luego le dije con sinceridad: por favor, ayúdame a encontrar dónde fue visto Ramón por última vez. Leo apartó la mirada, se quedó en silencio un momento, luego abrió la puerta y me dejó entrar. Lo vimos, dijo. Está entrando en el ascensor de la cuarta cubierta, pero parece que su tarjeta no ha sido escaneada. La cámara solo muestra la puerta de la cabina abriéndose y luego la imagen se interrumpe y no vuelve. Ramón, sí, lleva un uniforme gris y lleva un termo, pero no se le ve la cara. Está entrando en el ascensor. No estamos hablando de nada relacionado con esa cabina, dijo Leo. Solo, ten cuidado. Algunas partes de este barco no solo están cerradas físicamente, sino también psicológicamente. Sentí un impulso incontrolable. Quería ver más. Este impulso me llevó a trabajar hasta altas horas de la noche. Me ofrecí voluntario para el turno de noche. Quería estar solo e investigar. Esa noche salí a patrullar. Mientras caminaba por los pasillos de servicio, noté que las luces parpadeaban ligeramente. En un momento dado, vi una mancha oscura en la pared junto a la puerta del almacén. Me acerqué y allí estaba, como si estuviera rayado con uñas. Débil pero claro. Sigo aquí. Tragué saliva. Di un paso atrás, pero era demasiado tarde. La nave había comenzado a hablarme y yo tenía que responder. La escritura era tenue pero clara. Parecía haber sido rayada con una uña o un cuchillo. No era profunda, pero tampoco superficial. Era como si algo estuviera tratando de introducirse a la fuerza en mi memoria. Di un paso atrás y miré a mi alrededor. El pasillo estaba en silencio, pero en ese momento, el silencio se me atragantó en la garganta, como si alguien me pidiera que contuviera la respiración. Extendí la mano y tracé suavemente la escritura con el dedo. Y en ese momento, sentí un escalofrío en las yemas de los dedos, una sensación de frío, pero diferente del frío natural del metal. Este frío venía de dentro, como si alguien estuviera respirando detrás de la pared. Me di la vuelta. Eran las 2:12 a.m. Los pasillos estaban vacíos. No se oía ningún ruido, pero la pantalla del ascensor parpadeaba. El botón de la planta 13 no se veía. Sí, pero cuando la pantalla se apagó y volvió a encenderse, pude ver el número 403. ¿Era una ilusión? ¿Estaba cansado? No estoy seguro, pero me pareció real. Después de esa hora, nada volvió a ser igual para mí. Cuando las luces parpadeaban, mi mirada se desplazaba de las bombillas a las sombras, porque esas sombras a veces se parecían a mí. Me di la vuelta, sentí como si alguien se apoyara en mi hombro. Entonces sentí una sensación de vacío. Aún así, la sensación de presencia dentro de mí se hizo más fuerte. Luego, cuando llegué a la cámara frigorífica a las 2:47, descubrí una nueva inscripción en la pared. Esta vez era más clara. Una vez que entras no puedes salir. Escrito en rojo brillante. Este mensaje era más claro que el anterior. En ese momento, mis pies querían retroceder, pero mis pensamientos me empujaron hacia adelante y continué. La luz de la pequeña sala de mantenimiento técnico al final del pasillo estaba encendida, pero no había nadie dentro. La puerta estaba abierta. Me di la mano y eché un vistazo a los viejos planos de las paredes, las estanterías dañadas y la enorme lista de comprobación que había en el centro. Había muchas listas de tareas y calendarios de mantenimiento. Debajo de las listas,
vi una foto de una mujer con un uniforme blanco, sonriendo, con un borde rasgado. Debajo ponía, Celina, 2019, limpiadora de la cabina 403. De repente, sentí una punzada de dolor porque reconocí su nombre de algún sitio. La mujer de la que me había hablado Leo, la mujer que se marchó, la mujer que entró en la 403 y la mujer que nunca volvió a hablar. Junto a la foto ponía, no se presentó ninguna denuncia por desaparición. Dejó su trabajo voluntariamente, pero la sonrisa de su rostro no era la de alguien que se marchaba, sino más bien la de alguien que se quedaba, como si todavía estuviera allí. Mientras caminaba por el pasillo, mis pies se movían más lentamente de lo habitual. Cuando levanté la vista, los 10 pasos que me separaban me parecieron un minuto. Era como si el tiempo, a medida que la noche se alargaba, me engañara en el barco. Entonces oí una voz de mujer, lejana pero sorprendentemente cercana. «Ayúdame». Me detuve. La voz no era un eco. Parecía como si se hubiera transmitido directamente a mi cerebro a través de unos auriculares. Me dirigí hacia el lugar de donde provenía la voz, pero cuando llegué allí, encontré un viejo panel eléctrico con la etiqueta 403. La cerradura estaba rota, pero la caja estaba cerrada con llave y no había conexiones en su interior. Fue entonces cuando lo sentí. Ahora estaba dando vueltas alrededor del 403, y al final de este círculo encontraría una explicación o perdería la cabeza. Cuando volví a la habitación, era casi de madrugada, pero todavía estaba oscuro dentro. Llegó la mañana y Elena vino a verme en su primer turno. Tenía el rostro pálido. «Tú también estás empezando a verlo», dijo. No pude responder porque las cosas que podía decir con mi lengua eran muy pocas en comparación con lo que había observado. Elena bajó la mirada, respiró hondo y dijo: «Conocí a Celina. Fue la primera persona en ver algo en la cabina 403. Entonces, una mañana se quedó mirando al vacío y evitó hablar durante días. ¿Sabes lo último que dijo? Hay alguien esperándome detrás de la puerta». El silencio a menudo genera miedo, pero a veces una historia puede ser más oscura que la realidad. Elena me contó lo que Celina había dicho esa mañana. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía que estaba persiguiendo algo, sino que estaba dentro de algo. Mi primer paso fue acceder a los registros de personal. Un viejo registro de personal que contenía la historia de la tripulación del Celestia se encontraba detrás de unas vitrinas en el antiguo bloque de oficinas. A diferencia de un ordenador, los papeles antiguos nunca borran nada. Mientras hojeaba las páginas, me llamó la atención una nota fechada en 2019. Nombre: Celina R. Macalinao. Cargo: personal de limpieza. Área cabina 401-405. Estado: dimitió voluntariamente. Nota: se le advirtió que no fuera sola a la 403. Insistió a pesar del consejo. Esta nota era oficial, lo que significa que no era solo un rumor. El incidente había quedado registrado en el sistema. Había otra página manuscrita grapada al final del cuaderno. Era difícil de leer, pero las palabras se veían claramente. Se ha informado de que en la cabina 403 faltan objetos después de cada limpieza. Toallas movidas, ventana abierta, marcas de vaho en el espejo. Finalmente se decidió instalar una cámara en la habitación. Sin embargo, las grabaciones eran defectuosas. Las imágenes se grababan como ruido estático. La última empleada en entrar en la habitación, Celina, no salió de ella después del turno de mañana. No habló durante días. Renunció voluntariamente a su puesto. Sin embargo, debajo había otra frase escrita a lápiz. Se queda. No había fecha. Mi corazón latía con fuerza. Había una historia detrás de lo que había dentro de la 403, y parecía que lo que había dentro no se quedaba dentro. Cerré la página. Ese día me encontré con Leo. Tenía el rostro cansado y ojeras. Antes de que pudiera decir nada, me preguntó: ¿también has oído la historia? Asentí con la cabeza. Solo conozco el principio. Quiero saber el final.
Leo miró a su alrededor y luego me hizo señas para que lo siguiera a un pequeño lugar polvoriento detrás de un pasillo vacío, un almacén de repuesto, donde el sonido era amortiguado e incluso las ondas de radio no llegaban. Encendió un cigarrillo y dio una calada profunda. Su voz era ronca cuando comenzó a hablar. Yo también estaba allí. La cabina 403 no era realmente una habitación problemática. No hasta el verano de 2019. Una joven pareja estaba en el barco de luna de miel, marido y mujer. El hombre era ingeniero naval, la mujer enfermera. Eran unas vacaciones de ensueño. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes. En la mañana de la tercera noche, el hombre desapareció. Cuando la mujer se despertó por la mañana, se dio cuenta de que la cama estaba vacía, pero la habitación estaba cerrada con llave. No había cámaras. La puerta estaba cerrada por dentro. El hombre nunca fue encontrado. Escuché sin respirar. La mujer estaba a punto de perder la cabeza. Se quedó en la habitación hasta la mañana siguiente. No se lo dijo a nadie, solo se sentó en la habitación. Los demás pasajeros empezaron a quejarse la segunda noche. La mujer lloró hasta el amanecer y empezó a hablar con las paredes. La tercera noche, él también desapareció de la misma habitación. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro otra vez. Esta vez no había muebles en la habitación. La cama estaba intacta. Los muebles habían sido embalados. Era como si nunca hubiera habido nadie allí. Leo bajó la cabeza. Su voz se convirtió en un susurro. Después de ese incidente, la habitación 403 fue precintada, pero luego la cabina se volvió a abrir porque no quedaban otras habitaciones en el barco. Celina fue la primera miembro del personal en entrar en la habitación, y después de eso, todos optaron por guardar silencio o se marcharon. No quería preguntar, pero lo hice con la mirada. ¿Y qué hay allí ahora? Tenía un nudo en la garganta. Leo solo dijo esta frase. A veces las paredes escuchan, pero la 403 responde. Esta frase, temblé toda la noche. La 403 ya no era solo un número, era una puerta a otro mundo, psicológicamente, espiritualmente, quizás incluso físicamente. Esa noche no soñé en mi habitación, pero cuando cerré los ojos, sentí que algo me observaba, una presencia que no podía ver, pero que podía sentir, como Ramón, como Celina, y luego como esa pareja. Dicen que las historias se vuelven más ligeras a medida que se cuentan. Esta se volvió más pesada. Cada dato que obtenía creaba una grieta dentro de mí. La realidad estaba perdiendo sus límites. Incluso mientras dormía, estaba despierto. Incluso durante el día, sentía la noche. Y mi mente se iba rompiendo poco a poco. Mi cuerpo se quedó dormido. Pero después de enterarme de lo del 403, mis pensamientos permanecieron despiertos. Cuando me metí en la cama, sentí los párpados pesados, pero era como si alguien dentro de mí me estuviera observando desde fuera, preguntándose si tenía los ojos abiertos. Primero, el mar me llamó la atención, pero este mar no era el azul infinito que había visto alrededor de Celestia. Era más bien un vacío negro, como la boca del lobo. Tenía los brazos a los lados, el cuerpo inmóvil y miraba hacia arriba. Alguien me observaba desde la superficie del mar. Sentía como si estuviera dentro del mar. Podía respirar. Al principio pensé que era Ramón, pero no podía verle la cara. Era como una sombra, solo un par de ojos negros. Negros, pero también tan claros como el cristal. De repente, todo se oscureció. Entonces me encontré en la cabina 403. La habitación estaba vacía, pero al mismo tiempo llena. Era como si hubiera muebles invisibles. La forma de la silla no estaba clara, pero parecía ocupar espacio. No había cortinas, pero el viento soplaba algo parecido a un velo. Cada vez que miraba las letras talladas en las paredes, estas cambiaban. Algunas ni siquiera estaban alineadas con mis ojos. Parecían estar escritas en mis pensamientos. Entonces me volví hacia el espejo. El espejo roto de la habitación me permitía verme a mí mismo.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era yo. No llevaba uniforme. La ropa que llevaba parecía de los años 80. Una camisa blanca, vaqueros marrones y el termo de Ramón colgado al cuello. Cuando me desperté, grité. Estaba sin aliento. Mi camiseta estaba empapada, pero el aire era frío, tan frío que las ventanas estaban empañadas. Me levanté de la cama, encendí la luz de la habitación, miré la cama de Ramón. Estaba vacía, pero había un rastro, como si alguien acabara de levantarse. Una marca en la almohada, una arruga en la manta. Me levanté y fui a la cama. Levanté la almohada. Había una nota. Sigo aquí. No reconocí la letra. ¿Era solo una alucinación? Quizás. En ese momento, dejé de preguntarme, porque cuestionar cualquier cosa me asustaba más que creer. A medida que pasaban los días, estas visiones se hicieron más frecuentes. Ya no me sentía solo. Una noche, mientras me lavaba la cara con jabón frente al espejo del baño, alguien pasó a mi lado, claramente oscuro, lento, de pelo negro, de piel pálida, pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Nuestras miradas se cruzaron, esos ojos, otra vez, bajo el mar. Cuando volví a mirar al espejo detrás de mi hombro, la silueta era borrosa. Cuando salí a dar paseos nocturnos, sentía que no era el único que daba pasos. Después de 2 pasos, el tercero no parecía mío. Alguien caminaba conmigo. Pasaron los días, y los susurros se hacían más fuertes cada día. Y lo más extraño, ahora yo respondía. Una noche, apagué la luz de mi habitación. Instintivamente, susurré en la oscuridad bajo la puerta. ¿Estás ahí? Y la respuesta llegó. Ahora, tú también estás aquí. En ese momento, la realidad se congeló. Estaba en otro ritmo, en otro mundo. Mis compañeros empezaron a tratarme como a un extraño. Era como si vivieran en otro bucle temporal. Por la noche, subía a la cubierta superior y observaba el piso 403 desde lejos. Estaba cerrado, pero de vez en cuando se encendía una luz. ¿Era un fallo del sistema de seguridad? No. Esa luz era como si respirara. Se encendía y se apagaba, como un latido. Aunque mi mente estaba nublada, mi pensamiento era claro. El 403 me estaba llamando para que entrara. El sueño y la realidad se habían convertido en uno. Cuando cerraba y abría los ojos, seguía en el mismo lugar. Una noche, exactamente a las 3:03 am, oí que alguien llamaba a mi puerta. Me quedé en silencio, pero un trozo de papel se deslizó por debajo de la puerta. Tenía una sola frase escrita. ¿Quieres verlo ahora? Y en ese mismo instante, la alarma del barco comenzó a sonar. Una sirena rompió el silencio de la noche, y una voz se escuchó por la radio. Atención, atención. Se detectó movimiento en la cabina 403 de la cubierta 13. Se está dirigiendo a la tripulación. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero ya estaba abierta. La 403 ya no estaba en silencio. Ahora estaba listo para ver esa cabina. Las luces del pasillo parpadeaban en la entrada. Las luces fluorescentes pulsaban como un latido. Entré en el pasillo. Estaba vacío. No había nadie allí, pero el aire había cambiado. Era como si la nave estuviera respirando. Era como si hubiera pulmones detrás de cada pared, y un sonido débil provenía de cada rincón. A lo largo del camino, no salía luz por debajo de las otras puertas. Era como si todos se hubieran despertado al mismo tiempo. Ninguno se atrevía a salir. Estaba solo allí, solo yo. Lo que quiero decir es, cuando llegué al vestíbulo del ascensor, la pantalla se volvió roja. Cuando normalmente era azul, apareció un mensaje brevemente en la parte superior de la pantalla. 403. Actividad no autorizada detectada. Todo el personal, excepto el personal de seguridad, por favor regresen a sus camarotes. En la parte inferior se mostraba la hora, 03. Mi corazón se aceleró, pero no solo por el miedo. Sentía como si mi cuerpo estuviera encontrando su lugar legítimo, como si ya me hubieran llamado allí. De repente, una voz vino de detrás de mí, lenta, amortiguada, metálica. Vuelve, la nave me estaba advirtiendo, pero era demasiado tarde. Cuando me di la vuelta, el pasillo estaba vacío. Aún así, podía oírlo. Fui al panel lateral del ascensor
El botón de la cubierta 13 seguía sin estar. Había una pequeña abertura debajo del panel, que normalmente solo usaban los técnicos. Puse el dedo allí y toqué la pantalla. Parpadeó brevemente. El número 13 apareció y luego desapareció. Pero como el sistema lo había reconocido, eso me bastaba. Me había reconocido y la apertura de la puerta marcó el comienzo de todo. La radio de la estación de seguridad se quedó en silencio. No se puede contactar con el primer equipo. Se ha perdido la comunicación con el primer equipo enviado a la cabina 403. El equipo de reserva se está preparando. Ya no se trataba de un fallo técnico rutinario. Otra persona había desaparecido y no había rastro de ella. Respiré hondo. La nave se estaba encogiendo. Las paredes se estaban cerrando. El oxígeno se estaba agotando. El ascensor no funcionaba, pero al mismo tiempo, un débil clic comenzó a emanar desde abajo, como el sonido de uñas o un collar rozando contra el metal. Se decía que las joyas que había dejado colgadas en la habitación, la mujer que había desaparecido en la cabina 403, seguían allí. ¿Era el sonido que oías ahora el sonido de ese collar? Cerré los ojos, apoyé la cabeza contra la pared, y entonces apareció en mi mente una imagen muy breve, pero clara. El interior de la habitación 403. Una cama, una silla rota y un par de pies en el suelo. Podía verlo incluso con los ojos cerrados, como si estuviera en la habitación, como si no me hubieran llamado. Ya estaba allí. La alarma volvió a sonar, esta vez más fuerte, más clara. Después de mirar el panel del ascensor una vez más, tomé una decisión. Tenía que llegar a esa cabina. El ascensor llegó a la cubierta 13, pero se detuvo antes de que se abrieran las puertas. Antes de que se abrieran las puertas, se percibió un fuerte olor metálico. Era como si algo que había estado esperando durante años estuviera despertando de nuevo. Esta cubierta parecía aislada del resto de cubiertas del Senestia. Los colores estaban más desvaídos. Cuando las puertas se abrieron lentamente, mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad. El tiempo parecía haber abandonado esta planta, y cuando pisé en ella, entré en una zona atemporal. La vieja moqueta estaba rota, sucia y carbonizada en algunos lugares. El primer paso fue bien. En el segundo, empecé a sentir un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando, pero no con los ojos. Una presencia, una sensación, una conciencia. Cuando la primera luz parpadeó en el pasillo, tuve que entrecerrar los ojos. A diferencia de los destellos repentinos, la luz no se encendió de golpe, sino que con cada destello, las sombras se alargaban y acortaban, como si el pasillo contuviera la respiración y luego la soltara. Empecé a caminar, movimientos lentos y deliberados. Con cada paso, mis pies parecían pegarse cada vez más al suelo. Era como si el barco me llamara para que volviera, pero no se fuera de allí. Había carteles en las paredes. Algunos tenían otros carteles pegados encima, pero uno en la parte inferior me llamó la atención. El borde estaba rasgado. Solo quedaban estas palabras. Primero se dio cuenta, luego tomó. Intenté adivinar el resto de la frase, pero no era necesario, porque el sentimiento que tenía dentro completaba el mensaje. Temblé por dentro. A medida que seguíamos caminando, la temperatura comenzó a cambiar. Normalmente, cuanto más se adentra uno, más frío hace. Pero aquí parecía ser al revés. Algo dentro de mí comenzó a romperse. ¿Era la lógica? ¿La realidad? Una letra tallada con clavos finos. Ese estaba en la pared izquierda, en una placa metálica desgastada. Lo que más me llamó la atención fue la ausencia de la letra. Era como si no estuviera allí. Selina, al doblar la esquina, vi una luz parpadeante al final del pasillo, una sola bombilla, delgada, amarilla, casi como de cera, pero la puerta debajo de ella era la 403. Todavía estaba a unos metros de distancia, pero por fin estaba frente a ella. Entre nosotros había silencio. Respiré hondo. El aroma del tiempo, un recuerdo olvidado, el aroma de su despertar. Óxido, polvo, sudor.
y algo más que estaba sintiendo. Había una pesadez en el aire, ligera pero pegajosa, como si una sustancia invisible llenara mis pulmones. No podía respirar profundamente. Agua de rosas, pero del pasado, no fresca, sino triste. Al principio el aroma era ligero, humedad vaporosa, polvo, metal viejo, pero de repente algo más se elevó del suelo. Pelo quemado, tejido mohoso. Quería taparme la nariz, pero no podía. Quería saber el origen de ese olor, y había un extraño conflicto dentro de mí. Un deseo que quería huir y acercarse a la vez. Me acerqué a las paredes y empecé a mirar. La pintura de las paredes estaba pelando en algunos sitios. En las zonas peladas había arañazos hechos con uñas, algunos parecidos a letras, otros a formas. Uno se parecía a un rostro humano. Las cuencas de los ojos estaban vacías, la boca abierta, como si estuviera gritando. La pintura se estaba pelando en algunos lugares, dejando al descubierto las capas de metal gris y oxidado que había debajo. Había arañazos entre ellas, hechos con las uñas, finos, irregulares, algunos superpuestos. Algunos parecían líneas, otros imágenes. No los toqué, pero sentí como si uno de esos arañazos se hubiera movido. Normalmente, la nave temblaba ligeramente y se movía con suavidad, pero aquí parecía estar parada. A medida que se movía, el suelo parecía estirarse ligeramente hacia abajo. Había una sensación invisible, pero palpable de colapso. Presioné mi mano contra la pared. La temperatura subió notablemente. La pared estaba caliente, pero no era el calor del metal calentado por el sol. Era calor que venía de dentro, como el calor corporal, como una cama de la que alguien acababa de levantarse. En la otra pared noté una pequeña línea que iba de arriba a abajo. No sabía si era humedad o aceite. La zona de la pared debajo de las gotas era ligeramente más oscura. Parecía como si algo se estuviera filtrando desde dentro. Mis ojos permanecieron fijos en ese punto durante un rato, hasta que me di cuenta de que no podía concentrarme. Era como si la línea se moviera cada vez que la miraba. Derecha, izquierda, lentamente, rítmicamente, como si fuera un ser vivo. Al final del pasillo, la puerta número 403 permanecía inmóvil, pero el aire a su alrededor había cambiado. No era como un horno, sino más bien como una criatura que respiraba. No salía luz por la puerta, pero el calor se filtraba desde el interior. Era como si alguien dentro llevara despierto mucho tiempo y estuviera listo para encontrarse con mi mirada. La alfombra bajo mis pies hacía más ruido con cada paso que daba. No sonaban como los pasos de un momento tembloroso. Era como si mis pasos le recordaran algo a este piso, y esos recuerdos intentaban aflorar. En ese momento, un leve zumbido comenzó en mis oídos. No era por la electricidad, era más como el sonido distorsionado de la música que se reproduce en un álbum antiguo. Una voz sedosa se unió al susurro. Estoy aquí. Me detuve, me daba vueltas la cabeza. Mis ojos perdieron el equilibrio durante unos segundos. Era como si las paredes se entrelazaran. El pasillo se estrechaba y luego se ensanchaba y finalmente volvió a su estado original. Pero yo no era el mismo. Entonces me di cuenta de algo. Una silueta en el fondo reflejada en la superficie espejada de un armario de servicio ligeramente abierto. Pálida, esbelta, de pelo largo. Estaba de espaldas, pero su presencia era evidente. Parpadeé y esa presencia se había desvanecido, pero mi corazón la había reconocido. Todo mi ser sabía que esa sombra aparecería, y yo estaba preparado para ello. Había llegado a la cabina número 403. Tenía la mano extendida, a solo unos centímetros del pomo de la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sentí un aliento frío en la nuca. Se me erizaron los pelos, y oí un susurro. Mírame. Me giré lentamente, y en ese momento, nuestros ojos se encontraron por primera vez. El frío que sentía justo detrás de mi hombro ya no era un sueño, era una presencia. Mi mano flotaba en el aire, incapaz de decidir si tocarla o no. Estaba solo un suspiro de distancia.
Era la silueta de una mujer. La palabra no parecía completarla. Era como un vacío con forma de mujer. Y ese vacío me estaba observando ahora. Al principio era una sombra tenue. A medida que su presencia se hacía más clara, el tiempo se ralentizó. No estaba retrocediendo. El mundo me empujaba hacia ella. Era como si el barco me estuviera llevando hacia este encuentro. Cuando vi su rostro por primera vez, se rasgó una cortina dentro de mí. Tenía ojos, pero no parecían ojos. Eran pozos profundos, negros y oscuros. Cuanto más miraba, más me veía a mí mismo en esos pozos. Mi miedo, mi culpa, mi infancia. Sus ojos me reflejaban como un espejo. Sus rasgos faciales no eran particularmente hermosos. Era como si la misma cara llevara dos vidas separadas. No tenía ojeras, sino marcas del paso del tiempo. Su mejilla izquierda estaba pálida, como porcelana rota. El otro lado era liso, pero inexpresivo. Su cabello era fino, como si hubiera estado bajo el agua durante mucho tiempo. Con cada movimiento era como si gotas de agua cayeran de las puntas, pero no caía agua al suelo. Su ropa se parecía al uniforme tradicional de la tripulación de un barco de los años 70, pero no tenía color. Todos sus matices parecían haberse quedado dentro de la habitación 403, cuando ella entró en ella, como los años pasados. Sus brazos colgaban flácidos a los lados, no se movía. Su cuerpo estaba girado hacia mí. Sus pies no tocaban el suelo, pero parecía como si dejara huellas. Comenzó a acercarse lentamente. La temperatura comenzó a bajar. Era como si la entidad que llevaba dentro intentara hacer que todo lo que se le acercaba se pareciera a él, alterando cada situación en la que se encontraba. El aire cambiaba con cada paso. No tenía sentido huir. Finalmente, solo nos separaban unos pocos pasos, y entonces se detuvo. Nunca antes había mirado su rostro tan de cerca. Sus labios no se movían, pero una voz se elevó dentro de mí. «Por fin puedes oírme», susurró en mis pensamientos. Algo entre un pensamiento y una palabra. No era ni un sonido completa, ni una emoción completa. Y en ese momento vi la oscuridad fluyendo de sus ojos, sin lágrimas. De hecho, era un líquido negro que goteaba lentamente por las comisuras de sus ojos. Parecía como si estuviera tratando de mostrarme algo. No podía moverme. Mis piernas se habían entumecido. Aún así mis ojos estaban fijos en él. Entonces, levantó lentamente la mano sin temblar. Era claramente un movimiento deliberado, como si no fuera a tocarme, como si me estuviera llamando. Sus uñas eran más largas de lo normal, pero estaban bien cuidadas. Sus dedos eran largos y delgados, como si estuviera tallando formas en las paredes. Las yemas de sus dedos eran negras y secas. Aunque solo estaba a un dedo de distancia, podía ver lo que era. Su mano seguía en el aire, pero en ese mismo instante, una brisa fresca sopló detrás de mí y su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron, sus labios se separaron, pero no gritó. Era como si otra boca se abriera dentro de su boca. Y yo, por primera vez, sentí verdadero miedo, porque él me vio, lo entendió, me llamó por mi nombre, sabiéndolo. Víctor. Nunca antes había oído pronunciar mi nombre así. La voz sonaba como la de mi madre, pero era oscura, quebrada, resonando en la oscuridad. Me temblaban las rodillas. Di un paso atrás, pero la puerta no se había cerrado. Ella seguía detrás de mí. Yo estaba en el umbral de la puerta y sus dedos seguían en el aire. Dos voces luchaban dentro de mí. «Corre, utécala». Pero había una tercera voz, más dominante. «Recuerda». Y empecé a recordar la infancia junto al mar, la última vez que ella tomó la mano de su madre. Luego, un sonido amortiguado de agua. Ese sonido resonaba en su boca en ese momento. Me estaba conectando no solo viendo, sino sintiendo. A veces las personas sienten más que miedo, un deseo de comprender, por ejemplo. Y en ese momento lo único que quería era comprenderla. Sin embargo, la mujer, el fantasma,
Lo que fuera, ya no me daba miedo. Era su imagen lo que me hacía temblar. ¿Era mi necesidad de acercarme a ella? Te preguntas esto. No puedes seguir huyendo de lo que no conoces. Tarde o temprano, tienes que enfrentarte a ello. En cierto momento, ya no huyes del miedo. Y al mismo tiempo, cara a cara, ella no me miraba a los ojos, sino a la mente. Estaba delante de la cabina número 403, unos pasos por delante de mí, mitad a la luz, mitad en las sombras. ¿Quién eres? Esa fue mi primera pregunta. No la dije, solo la pensé, pero él escuchó mi mente, porque la respuesta llegó directamente a mi cerebro. Yo era quien te esperaba. Ahora tú has venido. Esta frase estaba compuesta íntegramente por recuerdos. Cuando las palabras pierden su significado, las personas comienzan a hablar con imágenes, y su lenguaje era el lenguaje del tiempo. Su rostro comenzó a cambiar, pero no en sentido literal. Cuando lo miré a los ojos, mi visión cambió. Ya no había solo vacío. Vi fragmentos de recuerdos, la voz de un niño, el grito de una mujer, el sonido de una taza cayendo en la cubierta, el susurro de las olas, el momento en que alguien saltó al mar, y luego la oscuridad, como en una película. Todo estaba ante mis ojos, pero lo que vi no era eso. Buscaba mi propio pasado en sus ojos. Tú, dije, tenía los labios secos. Las palabras se me atascaron en la garganta. No era mi lengua. Mi mente se estaba desmoronando. Tú, pero no pude terminar la frase. Lo intenté de nuevo. Tragué saliva. Tú, me estabas llamando. No hubo respuesta, pero él inclinó ligeramente la cabeza. Cerró los ojos, y en ese momento, el aire a nuestro alrededor se espesó. El suelo no tembló, pero yo empecé a temblar. Era como si se hubiera abierto una puerta en mi mente. Era como si hubiera entrado en su conciencia. Y ese paso fuera solo de ida. De repente, los anuncios de cubierta, la estática de la radio, los llantos de los niños, los susurros, las risas de las mujeres, el cristal rompiéndose, las puertas cerrándose de golpe. Y luego, una sola frase llenaron el aire. Yo fui, pero no pude volver. Ahora nadie me recuerda, pero tú has empezado a recordarme. Señaló. Una de las barreras de mi mente se rompió y comenzaron a filtrarse imágenes que no eran mías. Algo dentro de mí se rompió. Era como si la puerta del 403 hubiera abierto mi pasado y el suyo lo hubiera llenado. Ya no podía distinguir entre lo que era mío y lo que era suyo. Por un momento me sentí dentro del 403, espejos rotos, paredes quemadas, y yo, justo en medio, observaba mi propio cuerpo, pero ya no era mío. No puedo salir, dije, pero no moví los labios. La frase salió de la boca de aquella mujer. Empezaba a convertirme en ella. Ya no solo la observaba, empezaba a ser uno con ella. La puerta hizo un fuerte ruido metálico al cerrarse, pero yo estaba dentro, no estaba fuera de la puerta. Y la mujer pareció decir, ahora está completo. ¿Era yo Víctor o era yo esa mujer? La conciencia, ese frágil marco, estaba al borde del abismo. Mis recuerdos se mezclaban. Algo dentro de mí comenzó a gritar. No se oía ningún sonido desde fuera, solo una especie de eco interno. Vuelve. Pero no podía volver, estaba atrapado en los recuerdos del pasado. A medida que todo llega a su fin, los sonidos cambian. Justo antes de que se derrumbe una pared, se oye un eco. Justo antes de que la mente se rompa, se eleva un grito. A veces este grito no sale de la boca, sino de la propia mente. Mi grito fue un grito así, y mientras estaba frente al 403, y veía el pasado fluir de sus ojos, sentí como si mi mente se rompiera. Me convertí en uno con él. Primero se hizo el silencio. Una rápida decisión había silenciado todos los sonidos. El pasillo estaba en silencio. Incluso la sangre que fluía por mis venas parecía fluir en silencio. Mi corazón se había detenido durante unos segundos, al parecer. Y entonces, ese primer sonido. Al principio pensé que era un zumbido eléctrico, pero no era.
Era el sonido de una presencia, una frecuencia fina, aguda e inquietante. Presionaba contra el centro de mi pecho, se filtraba en mis hombros y llenaba el interior de mi cráneo. Me sujeté la cabeza con las manos, pero no pude silenciarlo. Aunque no se trataba de una palabra, había palabras en él. Miles de voces superpuestas unas sobre otras. Mujeres, niños, ancianos, todos susurrando, gritando, llorando al mismo tiempo. Es muy difícil describir ese sonido, y en medio de ese sonido se repetía una sola palabra: mira, mira, mira. No estaba llorando, pero las lágrimas brotaban de mis ojos. Mientras mi mente se vaciaba, mis rodillas temblaban, lentamente caí al suelo. El suelo del oscuro pasillo parecía como si de repente se hubiera ablandado. No era metal, sino tierra, y yo me hundía en ella. Su pecho temblaba, como si un proyector hubiera fallado. Su silueta comenzó a desvanecerse, pero su rostro era nítido. Ese rostro era el corazón del grito. La mujer seguía de pie frente a mí. Entonces oí esa voz que salía de su boca, no solo de sus labios, sino de sus ojos, sus manos, su piel, todo su cuerpo, gritando como un instrumento. Me tapé los oídos, pero aún podía oírla en mi mente. El barco resonó. La puerta 403 se abrió ligeramente. Luego se oyó un zumbido, como si otro mundo se estuviera abriendo desde dentro. Quería gritar, pero solo un eco comenzó dentro de mí. Ayuda. Estas palabras comenzaron a girar en mi cabeza, pero nadie las oyó, porque ya no había nadie allí. Mi alma parecía deslizarse fuera de mi cuerpo, flotando hacia la oscuridad, y sentí como si me empujaran hacia la habitación. La oscuridad seguía llegando, no cuando cerraba los ojos, sino cuando los tenía abiertos. Todo se oscureció, el techo, el suelo, las paredes, todo se fundió en una sola oscuridad. No fue un momento de desmayo para mí. Mi conciencia pareció colapsar de repente. Era como si estuviera en un escenario, y todo el escenario se derrumbara como un telón que se cierra. Mi pasado y mi identidad se desvanecieron. Mi vida ahora parecía nada más que un solo punto. El tiempo se curvó, como unos pocos segundos, pero al mismo tiempo experimenté una eternidad de olvido. Y en ese vacío, la única conexión que hice fue: ahora soy tú. Esta fue la última frase que escuché. Cansada, distante, pero familiar, como una madre, como una amante, como un reflejo. Luego todo quedó en silencio. La conciencia se había desvanecido. En esa breve pérdida, me perdí a mí mismo. Cuando desperté, todo era blanco. La luz del techo me dolía en los ojos. Pero después de la oscuridad del 403, esta luz me parecía casi hostil. El brillo ya no era fiable, era extraño y tenía que entrecerrar los ojos. La habitación estaba en silencio, solo se oían los pitidos de los monitores. Algo seguía faltando dentro de mí. Sentía como si mi mente acabara de despertar, pero mi alma se hubiera oscurecido. Miré mis manos, estaba temblando. El vacío en mi cabeza me hacía sentir como si hubiera perdido el contacto con la realidad en lugar de haber tenido un sueño. La puerta se abrió lentamente. Entró una enfermera con una bata blanca. «Señor Aragón, ¿puede oírme?», dijo. Sí, asentí con la cabeza, pero no me salía ningún sonido. Tenía la garganta seca, como si hubiera estado gritando durante horas. La mujer se acercó lentamente. Me tomó el pulso, escribió algo en su libreta y luego pronunció una frase breve e improvisada. «Ha estado inconsciente durante 3 días. Le encontraron inconsciente en el pasillo de servicio de la cubierta 13. Su pulso era muy débil. 3 días. De repente, mi mente comenzó a acelerarse. 403. La mujer, los sonidos, la oscuridad. Todo seguía allí. Esa mujer, susurré. Ella estaba allí. La había visto en 403. La enfermera apartó la mirada y volvió a sus notas. «Debería hablar con su médico», dijo. Y esta frase me sorprendió de nuevo. 1 hora más tarde,
llegaron 2 personas más. Una era el médico del barco y la otra un oficial de seguridad con un emblema de operaciones de cubierta en el cuello de la chaqueta. Hablaron por turnos, pero sus palabras se amontonaban como un muro. Señor Aragón, queremos que nos diga qué hacía allí. Según las normas del barco, el lugar en el que se encontraba no estaba autorizado. Los miré a los ojos. Parecían saber algo, pero no tenían intención de decírmelo. Había alguien allí, murmuré. La voz, la mujer de la habitación 403. Se me trabó la lengua. El oficial tomó notas y habló sin levantar la vista. La cabina 403 está cerrada con llave. No se ha utilizado en mucho tiempo. La cubierta 13 ha sido desactivada sistemáticamente. Los registros no muestran que usted estuviera allí. Hice una pausa. ¿Qué significaba no muestran? Yo estaba allí. Habían retirado su declaración. El sistema estaba tratando de borrar todo, como si nunca hubiera sucedido. ¿Y Ramón? Pregunté. La sala se quedó en silencio por primera vez. El médico y el oficial intercambiaron miradas antes de que el oficial respondiera. Ramón Salcedo es el 4º oficial de cubierta. Según los registros, abandonó el barco después de completar su última tarea. No, respondí. No, esa noche. Él estaba conmigo. Fue a buscar agua esa noche. Fue a la cubierta 403. Desapareció, pero ellos solo bajaron la cabeza. El asistente dijo, señor Aragón, debe mantener la calma. Esa frase cambió el ambiente en la sala. Actuaban como si me hubiera vuelto loco. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me contuve para no llorar porque ya no parecía creíble. Las paredes de la enfermería del barco estaban en silencio. Sin embargo, dentro de mí, la 403 seguía gritando. Estaba solo. Entonces entró Elena, mirando discretamente a su alrededor. Su voz era un susurro. No encontraron nada, continuó. Ninguna razón para estar allí. Ningún registro, ningún rastro de nada. ¿Y yo? ¿Cómo puedo recordar? Elena no dijo nada. Luego me tomó las manos y me dijo con mucha delicadeza: algunas cosas solo se revelan a quienes recuerdan. Intenté decirme a mí mismo, quizás realmente estoy loco, pero la locura no se recordaría con tanta claridad. No conservaría cada detalle, cada momento, cada emoción con tanta viveza. Pero yo lo recordaba todo. La oscuridad del 403, los ojos de la mujer, la luz parpadeante, los gritos, y lo más importante, que yo estaba allí. Al tercer día después de mi despertar, visité la oficina de seguridad sin permiso oficial, pero con la ayuda de Elena. El turno de noche había comenzado. El guardia había salido de la sala de seguridad. Elena respondió: «Tienes 5 minutos», y mantuvo la puerta abierta desde fuera. Cuando entré, la habitación estaba llena de un silencio familiar, pero esta vez no era el silencio olvidable del pasillo 403. Estaba sentado frente al ordenador. El monitor estaba encendido. El sistema se había iniciado. Las carpetas de las cámaras de seguridad aparecían en la lista, pero vi algo bastante extraño. Había fechas entre los nombres de los archivos. 0301, completo. 0302, comprobado. 0303, perdido. Ese día me había desmayado. No había registros relacionados con la cubierta 13. Solo había un archivo, pero no se podía acceder a él. El tamaño del archivo era de 0 KB. Cuando intenté abrirlo, el sistema respondió: «No tienes permiso». Elena me dio una memoria USB. «Tal vez puedas recuperar algunos datos con esto. Tal vez encuentres algo». Conecté la memoria USB, pero el sistema apagó repentinamente la pantalla. Todo el monitor se oscureció y solo apareció un mensaje de advertencia: 403, restringido, solo para uso interno. Notas de acceso registradas. Levanté la mano del teclado. Estaba fría. Sentí un hormigueo en las yemas de los dedos. Luego, un sonido, incluso sin auriculares, un sonido proveniente del ordenador que solo yo podía oír. «No te des la vuelta». Cerré los ojos. Mi respiración comenzó a cambiar, pero esta vez no era por ansiedad, sino por aceptación. El sistema me había rechazado porque me había reconocido. «Se acabó el tiempo», dijo Elena llamando a la puerta.
Quité la memoria USB. Estaba vacía, pero durante unos segundos apareció una imagen en la pantalla. Se grabó en mi memoria la puerta del 403, con yo desplomado delante de ella, pero mi rostro no se veía claro. Estaba borroso, como si se hubiera difuminado, pero tenía un pequeño objeto encadenado en la mano. Me alejé de la puerta. Elena me siguió. ¿Encontraste algo?, me preguntó. Negué con la cabeza. No, respondí. Nada. Todo mi interior gritaba. Algo así nunca había sucedido en los sistemas oficiales. La nave estaba en silencio. Las autoridades estaban en silencio. Los documentos habían desaparecido. Cuando volví a la habitación, tenía las palmas húmedas. Me senté en el borde de la cama, puse las manos sobre las rodillas e incliné la cabeza. Y en ese momento sentí la presencia de algo en mi mano, algo delgado y helado en una cadena, descansando debajo de mi muñeca, como si me hubiera quitado el reloj y lo hubiera olvidado. Pero yo no llevaba reloj. Levanté la palma de la mano, un pequeño medallón redondo y hueco con antiguos motivos grabados, oxidado pero sofisticado, como si hubiera caído de otra época. La cadena estaba enrollada alrededor de mi muñeca, pero yo no podía recordar cómo la había puesto allí, ni si alguna vez la había llevado puesta. Intenté abrir el medallón. Había una imagen tenue, casi descolorida. Los rasgos faciales de la persona de la imagen me resultaban familiares. Sí, era la imagen de esa mujer. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Se me cortó la respiración. Era un objeto físico. No podía ser un sueño. Estaba en mi mano. Era pesado. Era frío. No era una alucinación. Y dentro del broche había una hermosa inscripción. Siempre estaba a tu lado. Esta frase me destrozó porque no tenía sentido. No encajaba en ninguna lógica. Y tampoco era una locura. Me senté en la cama de la enfermería del barco. Sostuve el collar a contraluz. El metal brillaba, pero bajo ese destello se reflejaba la oscuridad. Volví a abrir la tapa. La foto seguía allí, descolorida, gris, pero los rasgos de la mujer se veían claramente. Sus ojos, su cabello, su mirada severa, pero triste. Era la que había observado en 403, y cuyo grito aún podía oír. Ahora lo sabía. Esa verdad pertenecía a quien la veía, y cuando se compartía con otros, se veía recompensada con la locura. No quería compartirla con nadie. Por mucho que le agradeciera a Elena, nunca sería suficiente. Como alguien que había trabajado en Celestia durante años, tenía acceso a los registros de la tripulación, las listas de objetos perdidos y encontrados, incluso las antiguas listas de pasajeros. Todo gracias a ella. Una noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, entré en el archivo digital de la oficina trasera y envolví el collar con guantes para no dejar rastro. Pero bajo los guantes, aún podía sentir el metal tocando mi piel. El ordenador del archivo era muy antiguo. Todos los registros de todo y de todos en el barco estaban almacenados en ese ordenador. Encendí el ordenador y primero busqué el término, pérdidas del barco. Entre los resultados había caídas habituales y casos de enfermedad. Pero entonces un registro me llamó la atención. Nombre del pasajero: Elena Rosario Santos. Año: 1976. Estado: desaparecida. Vista por última vez en el camarote 403. Nota: su marido, Raúl Santos, desapareció 3 días antes, tras caer al mar. La mujer comenzó a mostrar signos de angustia psicológica y luego desapareció. La habitación se encontró cerrada con llave. No había nadie dentro. La denuncia de desaparición se presentó cuando el barco atracó. Rosario, mismo nombre, mismo número, misma historia. De repente mi cabeza empezó a dar vueltas. Volví a mirar la foto y entonces lo comprendí. Las pequeñas inscripciones dentro del collar estaban escritas a mano. Siempre estuve contigo. El peso de ese momento no recayó sobre mis hombros, sino que se adentró en mi alma. Este mensaje no era solo una nota de una persona desaparecida. Parecía que alguien que había recorrido el mismo camino se había enfrentado a la misma verdad y ahora ese camino me había sido transmitido a mí. Esta idea comenzó a atormentarme. Sabía que lo que sostenía entre mis dedos no era solo el pasado. Si esa mujer todavía estaba aquí y las joyas le pertenecían, ¿por qué ahora estaban conmigo? Lo que era aún más inquietante, ¿ella me había elegido a mí o yo la había encontrado a ella?
El collar yacía bajo mi almohada, pero cada vez que apoyaba la cabeza en ella, sentía el frío del metal perforándome el cráneo. Cerré los ojos y la volví a ver en la oscuridad. Esta vez era más clara. No parecía llamarme para llevarme. Cuando me desperté por la mañana, seguía sujetando el collar con fuerza. Ahora lo sabía. Nada pasaría sin comprenderlo realmente. Esa voz, esas imágenes, esa sensación de incompletitud. No conozco a esa mujer. Estaba completamente concentrada en ella. Cada vez que pronuncio el nombre de Rosario Santos, siento que no solo tu pasado, sino también el mío, a veces comienza a desmoronarse, no desde las paredes, sino desde mi mente. Rosario Santos, una pasajera de la ruta mediterránea del SS Celestia, fue dada por desaparecida hace unos días. Su marido, Raúl Santos, había caído unos días antes. Rosario abandonó su camarote. No hay imágenes de las cámaras de seguridad, ni testimonios de lo ocurrido después. Solo una ausencia silenciosa, cierta y aterradora. El incidente quedó registrado en los registros del barco como crisis nerviosa, desembarque voluntario. Sin embargo, al examinar los detalles, todos los datos contradecían los plazos previstos, y las imágenes que deberían haber estado allí no se encontraban por ninguna parte. Lo más impactante era que la cabina 403 parecía no haber sido utilizada oficialmente nunca, pero yo estaba allí, hice contacto visual con ella, y más tarde seguía una mujer que era inexistente en los registros. Primero, investigué en archivos de periódicos antiguos. El Celestia era un barco muy popular que ofrecía viajes de lujo en aquella época. Encontré un pequeño artículo, fechado el 4 de agosto de 1976, titulado Pesadilla en la luna de miel. Desaparece una joven pareja sobre los pasajeros desaparecidos. Bajo la foto descolorida y de baja resolución impresa en el periódico, reconocí esos ojos, los rasgos, el ligero hoyuelo en la comisura de los labios. Era Rosario. La nota debajo de la foto decía: después de la desaparición de Raúl Santos, su esposa Rosario no salió de la cabina. Al tercer día, tras ser advertida por la tripulación, cuando se abrió la puerta, no se encontró a nadie dentro. La cabina estaba cerrada con llave. Las cuestiones relacionadas con la seguridad siguen sin resolverse. La compañía naviera se negó a hacer comentarios al respecto. Así, incluso entonces, el incidente fue encubierto. Sin embargo, los rastros de una vida perdida siempre permanecen en algún lugar, y yo guardé ese rastro oculto en mi muñeca. Luego envié un correo electrónico a Arturo Delgado, un antiguo miembro de la tripulación del barco. Delgado era un técnico jubilado que vivía en un centro de mantenimiento costero. Le envié un correo electrónico, pero no recibí respuesta. Una noche, dejaron un pequeño sobre en su puerta. Dentro del sobre había una breve nota: olvídate del 403. Rosario no se fue. El barco se la quedó. No había firma en la nota, pero la letra temblaba como la de un anciano. Esta fue la última respuesta no oficial que recibí. Rosario fue el centro de una tragedia. El 403 fue su última habitación, y yo fui la primera persona en vivir esta historia hasta el final. Aún más extraño, otros incidentes ocurrieron después del 403. Pérdidas no registradas. Miembros de la tripulación que se marchaban, renunciaban, se iban en silencio sin ninguna razón aparente. Ahora veía los ojos de Rosario en mis sueños. No lloraba. A veces se acercaba a mí con una sonrisa. A veces me daba la espalda en la oscuridad, pero siempre estaba allí. Algo se había abierto en mi mente y no se cerraba. Rosario estaba en todas partes, pero al mismo tiempo, yo trabajaba en la cocina del Celestia y seguía viendo las sombras que se proyectaban sobre la comida. El aroma de un perfume antiguo permanecía en los platos y vasos. Saboreaba el sabor metálico mezclado con sal marina, porque en algún momento mi vida y esta vida habían comenzado a entrelazarse. Víctor Aragón era cocinero de barco,
pero desde ese día yo me estaba convirtiendo en portador de recuerdos. Así que, una mañana temprano, presenté oficialmente mi renuncia al capitán del barco. Dejé en blanco la sección de explicaciones. No tuve el valor de poner en palabras lo que había visto. El capitán lo entendió. Ya no era un pasajero. Pero lo que no me di cuenta era que aunque el cuerpo sea libre, el alma sigue siendo llamada cuando se pronuncian ciertos nombres. Había una extraña niebla el día que desembarqué del barco. El sol estaba fuera, pero no brillaba. El cielo no era azul, estaba nublado. Pisé el suelo donde pensé que el terremoto pasaría. El rugido de las olas se detendría y finalmente me sentiría en equilibrio. Siempre te sientes feliz cuando pisas el suelo, pero cuando empecé a caminar, lo primero que sentí fue vacío. Caminaba por tierra, pero estaba cayendo, porque todavía había una ola en el barco. Pero no era solo la ola del mar, era la ola de la mente, la ola del tiempo, la ola de una mujer inolvidable. Me llevé el collar, no tenía nada que dejar atrás, ni maleta. Las primeras semanas fueron tranquilas. Dejé el lugar donde había trabajado durante años por motivos personales. No di explicaciones, no llamé a nadie. La verdad era demasiado pesada para que nadie pudiera soportarla. Y cuando intentaba contar esta historia, o cuando ellos apartaban la mirada, o cuando me susurraban sus propias preocupaciones, yo ya no era quien la cargaba. No podía dormir. Por la noche seguía sintiendo un frío metálico bajo la almohada. Ella no estaba allí, pero cuando la imaginaba, la marca en mi mano seguía ahí. Todas las noches el mismo sueño. Una puerta, 403. Detrás había una mujer, pero esta vez estaba en silencio. Solo miraba. Sus ojos ya no eran ojos. Era como una puerta de entrada. Los días pasaban en un silencio sin sentido. Todo estaba lleno de ruido, pero yo no podía oír ningún sonido. El sonido más fuerte provenía de mi mente. El susurro de Rosario. A veces decía mi nombre, a veces solo murmuraba una oración. Quería buscar ayuda psicológica, pero no sabía qué decir. Vi a una mujer, le dije al terapeuta, alguien que no pertenecía al barco, pero que estaba allí. El terapeuta se limitó a tomar notas. Alucinaciones traumáticas, escribió. Luego delirios post-fatiga. Pero yo no estaba cansado. Lo recordaba. Cuando intenté silenciar a Rosario, intenté cortar mi propia realidad. Una mañana no pude oír el canto de los pájaros fuera de mi ventana, y me di cuenta. Había elevado demasiado mi voz interior para ahogar el ruido. Mi vida era solo una historia. En cierto momento, se convirtió en una narración, pero nadie me escuchaba. Mientras caminaba por la orilla del agua, empecé a contar mis pasos. ¿Cuántos pasos hay hasta el 403? Pero como era un bucle, no una ruta, el número cambiaba cada vez. Cuando me miraba en el espejo, ya no veía mi propio rostro, sino otra sombra que me devolvía la mirada. A veces era una mujer joven, a veces era yo, a veces nadie en absoluto. Mis hábitos alimenticios y de bebida se habían desordenado. Ni siquiera podía mirar los platos que solía preparar con tanta habilidad. No podía tocarlos porque veía los ojos de la mujer en el vapor que salía de la olla. Esos ojos no estaban hambrientos, querían ser recordados. No podía salir por la noche. Una noche, cuando pasé bajo la luz de una farola, vi una cadena tirada en el suelo. Me agaché, pero no era un collar, solo un viejo llavero. Sentí un escalofrío en mi interior, como si la puerta del 403 se hubiera abierto de nuevo. Estaba condenado a ser testigo de ello. En algún momento, rompí los lazos con la sociedad. Ya no era ni trabajador ni narrador, y la historia de Rosario volvía a mí cada noche. A veces me encontraba en su lugar, solo en una habitación oscura, la puerta cerrada. Nadie podía oír. El único sonido que venía del exterior era mírame. Dejé mi trabajo, pero esa profesión permaneció dentro de mí, porque yo no era cocinero, era vigilante. Una vez que entras, nunca puedes salir. Esa es la verdad. Había visto lo invisible. Recordaba lo oculto. El tiempo es como el barro de los recuerdos que no se pueden describir. Mientras cuento esta historia, siento como si hubiera salido del tiempo. Pasaron los días, terminaron las noches.
pero sigo sintiendo como si la puerta número 403 estuviera grabada en mi memoria, porque una parte de mí sigue allí, en los fríos y estrechos pasillos de Celestia, donde las luces parpadean, las paredes respiran y una mujer susurra en las sombras. Algunas noches me quedo de pie junto a la ventana. No puedo ver el mar, pero la oscuridad emite un sonido extraño. No es como una sirena, ni como un grito. Una taza de té sigue humeando. Una puerta está entreabierta. Una mujer me mira fijamente sin pestañear. Algo dentro de mí responde, como si todavía estuviera en ese barco, como si estuviera atrapado en la cubierta, en una habitación. Todas las noches me hago la misma pregunta: ¿estoy realmente fuera? Y la respuesta es siempre la misma: no, no lo estás. Algunos pasajeros nunca pueden abandonar realmente el barco. El collar sigue conmigo, a veces en mi mano, a veces debajo de mi almohada, pero ya no le temo. Ni siquiera intento explicar por qué, porque este mundo no puede entender nada. Algunas cosas solo se experimentan. Vi a Rosario. Quizás no era solo un fantasma. Quizás llené mi propio vacío con su historia y la misma frecuencia. A veces me imagino en la cabina, con la puerta abierta, la luz de la luna fuera, un extraño calor dentro, la cama firme, pero aparece una escritura borrosa en el espejo. Ahora eres un pasajero de este barco. Cuando me despierto, la escritura desaparece, pero el recuerdo permanece. Me encuentro en el espacio entre el sueño y la vigilia, la realidad y la ilusión, la vida y el recuerdo. Ya no soy el final de una historia. El Celestia sigue navegando, acogiendo nuevos huéspedes, nuevas cubiertas, nuevos gritos, nuevos olvidos. La puerta número 403 sigue ahí. De vez en cuando, a medianoche, una luz parpadea detrás de ella. Parece cerrada con llave. Además, un susurro: ¿te acordaste de mí? Ahora otros también se acordarán. Quizás la persona que escuche esta historia suba algún día a ese barco. Mientras camina por el pasillo, descubrirá que falta algo. Un aroma en el aire, un arañazo en la pared, algo inexplicable bajo la almohada. En ese momento, recordará esta historia. Punto. Algunos pasajeros llegan, otros desaparecen, pero algunos nunca bajan. No estoy seguro de si sigo vivo, pero Rosario está aquí ahora. Aunque no esté en este mundo, sigue viviendo en una historia. Y si el barco sigue navegando por los grandes mares con susurros, si la cabina 403 sigue sin estar en silencio, entiende esto: algunas puertas permanecen abiertas para siempre. Algunos pasajeros nunca desembarcan del barco. Y ahora estás escuchando esta historia. Quizás escuchaste estas palabras mientras llevabas puestos los auriculares en el silencio de la noche. Quizás estabas en tu propia habitación, en tu propia cama, pero aún así te sentías solo. Algunas historias no se pueden contar, por lo que se recuerdan. Algunos recuerdos son contagiosos. Si escuchaste esa voz, si sentiste esos ojos en los tuyos, si la cabina 403 ahora también está en tus pensamientos, escribe cómo lo describirías. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Escribe el te sentiste a lo largo de la historia. Quizás Rosario todavía esté esperando a alguien. Quizás alguien más se dé cuenta. Quizás esta historia nunca termine. Aún así, recuerda esto: algunos pasajeros nunca desembarcan del barco. Este viaje continúa contigo ahora mismo.